Fundamenta.com. Píldoras de ciencia. Espacio ofrecido por Sapiencia. Amigos y amigas, bienvenidos a otra píldora de ciencia, una más esta temporada. En esta ocasión contaremos con Miguel Verdú, investigador en el Centro de Investigaciones sobre la Desertificación, el CIDE. Él nos va a hablar sobre el origen y la diversidad de las especies, en una píldora que seguro que os va a parecer muy interesante. ¡Vamos allá! La naturaleza no siempre se ha encontrado en la misma situación como la conocemos ahora. Ahora salimos al campo y vemos unos paisajes, unas especies de plantas y animales, mientras que si observamos dioramas en los que se representa la naturaleza en este mismo sitio hace millones de años, pues nos podemos encontrar con dinosaurios y con terrenos pantanosos donde ahora tenemos pues matorrales con pocas especies de dinosaurios o ninguna. Sin embargo, esto no quiere decir que las especies se hayan extinguido y lo que tenemos ahora en nuestros paseos, lo que vemos actualmente en nuestros paseos por la naturaleza, sean nuevas especies. Más bien lo que encontramos es un conjunto, una mezcla de especies antiguas y especies nuevas. En concreto, si damos un paseo por cualquier matorral que exista en la mayor parte de España, podemos observar dos grupos de especies cuyas características difieren por su edad del linaje. Tenemos unas especies que, si nos fijamos bien, tienen hojas duras, hojas coriáceas, mientras que otras las tienen más blandas. También hay algunas especies que tienen frutos y son dispersadas por aves, por mamíferos, mientras que otras son dispersadas, sus frutos son dispersados por viento. A la vez tenemos también otras características como la polinización. Hay especies que tienen flores muy grandes, muy bonitas, muy llamativas para llamar la atención de los insectos que son los que van a polinizar sus flores. Sin embargo, hay otras pues, que no invierten en estas flores llamativas porque su polinización se lleva a cabo por el viento y el viento pues, es gratis, ¿no? Bueno, estas características no varían al azar, sino que son las especies covarían en sus rasgos, de tal manera que podemos ver que hay especies que, a la vez que son dispersadas por aves, también son polinizadas por viento y también tienen hojas duras. Es lo que se llama un síndrome. Mientras que otras tienen las características contrarias. Son las especies que tienen hojas blandas, suelen ser polinizadas por insectos, tienen, por lo tanto, flores grandes y bonitas y son dispersadas sus semillas por el viento. Pues bien, estas dos diferencias, en primer lugar, podemos identificarlas en el campo. Aquellas de fruto carnoso dispersada por aves y hojas duras, pues podemos estar pensando en un lentisco, por ejemplo, en una esmilas, que es una zarzaparrilla, mientras que las otras plantas, las que tienen las hojas blandas, pues estábamos pensando, por ejemplo, en una jara, en un cistus, ¿no? Bueno, estas dos diferencias obedecen a edades de los linajes diferentes. Las primeras, estas dispersadas por aves de hoja dura, si podemos indagar en su origen, vemos que son especies que llevan millones de años con nosotros, si no ellas, sus parientes más cercanos. Son especies que proceden del terciario, es decir, pueden llegar a tener pues, hasta más de 30 millones de años, mientras que las otras son especies que aparecieron muy recientemente, hace pocos millones de años en nuestros ambientes mediterráneos. ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, pues podemos saber la edad de los linajes indagando en los fósiles. Esa es una manera. Podemos ver si hay fósiles muy antiguos de especies que se parecen a los lentiscos actuales, y efectivamente los hay. Podemos ver fósiles de 20, 30 millones de años muy parecidos a los lentiscos actuales, mientras que si buscamos fósiles antiguos de especies parecidas a las jaras, pues no vamos a encontrar porque es una especie o un linaje que no estaba presente. Aparte de la paleontología, también la biogeografía nos permite saber si las especies pertenecen a linajes antiguos o a linajes recientes. ¿Y cómo lo podemos saber? Pues imaginaros un linaje muy antiguo, tan antiguo,
que vivía cuando los continentes estaban juntos todavía, no se habían separado. Entonces, cuando empieza a separarse y tenemos la situación actual, pues es muy posible que la misma especie esté tanto en América como aquí. Es decir, el ancestro vivía antes de la separación de los continentes y los descendientes permanecen en su estado parecido al actual en ambos continentes. Sin embargo, si la separación de los continentes fue anterior a la aparición de las especies, nunca vamos a encontrar una misma especie parecida en sitios tan remotos. Bueno, pues con estos dos ejemplos de cómo datar la edad de los linajes, podemos averiguar que en nuestros matorrales mediterráneos tenemos una riquísima diversidad de especies que son fruto de esta mezcla de distintas edades, de especies que evolucionaron en el terciario y especies que han evolucionado recientemente en el cuaternario. Y estas características diferenciales obedecen principalmente a que en el terciario, en la península ibérica, había un clima muy diferente al que hay actualmente. En el terciario existía un clima tropical y estos rasgos que he comentado de dispersión por aves y de hojas coriáceas o duras responden a ese clima tropical, mientras que las especies cuaternarias de hoja blanda, de dispersión por viento y de polinización por insectos, pues son rasgos que no obedecen a un clima tropical, sino a un clima cuaternario. En definitiva, podemos encontrar en los paisajes una riqueza enorme evolutiva que nos está hablando de los orígenes de las especies y de las adaptaciones que en su día desarrollaron para vivir en distintos ambientes, algunas de los cuales han servido para sobrevivir hasta nuestros días, mientras que otras pues no fueron suficientes y es por lo que algunas otras especies se extinguieron.